Muy buenos días, tengan todos los integrantes del grupo La Nueva Jerusalén, Fuego de Dios. Quienes saluden esta mañana a su hermano José Gregorio Milano. Para mí es un privilegio nuevamente estar predicando su palabra, dando una reflexión en esta mañana, basada en el libro Segunda de Samuel, capítulo 6, donde dice en el versículo 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obedón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obedón Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obedón y a toda su casa. Hablar del arca de Jehová es hablar de la presencia de Jehová. Era la presencia de Jehová que estaba con su pueblo Israel a través del arca. Por eso en los momentos de guerra, en los momentos de conflicto, siempre el pueblo llevaba el arca de Jehová. El arca de Jehová significaba no solamente que ellos iban a la batalla, sino había un significado especial para ellos, que ellos al tener el arca de Jehová en la guerra, era tener a Jehová en la guerra. Pero muchos no pudieron entender lo que significaba tener la presencia de Jehová. Vemos que David se había consolidado como rey. A diferencia de Saúl, que formaba parte del pueblo de Dios, no se interesó por la presencia de Jehová. No se interesó por rescatar el arca de Jehová, o sea, su presencia. Podemos identificar a Saúl como el creyente que forma parte del pueblo de Dios, está integrando el pueblo de Dios, pero no hay un interés en él, en tener la presencia de Jehová en su vida. A diferencia, David se interesa por la presencia de Jehová. Se había consolidado como rey, estaba en el reino, y él dijo, tengo que traer el arca de Jehová a Jerusalén, a la casa de David. Y así lo intentó hacer. Dice que el arca de Jehová estuvo en casa de Abinadab 20 años. Dice que de allí lo traían. Un hijo de Abinadab venía al lado y otro más venía al lado. Conocemos la historia que en el transcurso del camino venían con mucha alegría, porque esto significa la presencia de Jehová, alegría a nuestra vida. Danzaban, dice, entre fiesta traían el arca de Jehová. Pero en un momento inesperado dice que Usa tocó el arca de Jehová porque se pensaba que se iba a caer. Y dice que cayó fulminado, cayó muerto. La alegría se convierte en tristeza. Y esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere al contrario, que nuestra tristeza se convierta en gozo. Pero todo lo que Dios ha establecido en su palabra requiere obediencia. Dice que David en ese momento temió, tuvo temor. Y dice que no quiso llevar el arca de Jehová, que él pensó cómo la iba a tener en su casa. Pensaría David, si esto pasó con Usa, que tal vez no, ¿cómo podré yo saber que no va a pasar conmigo? Se la llevan a mi casa o con mi familia o con todos los que me rodean. Sin embargo, dice que la llevaron a casa de Obedón Geteo. ¿Qué pudiera haber dicho? Pudiéramos imaginarnos, el arca de Jehová acaba de matar a una persona, o una persona acaba de morir por tocar el arca de Jehová. La casa de Obedón Geteo tenía familia. Él pudiera haber dicho, lógicamente él pudiera haber dicho, no, en mi casa no la quiero tener.
pudiera haber tenido el mismo temor que tuvo David. Sin embargo, la recibió en su casa. Dice que en la casa de Obedón Geteo tuvo muchos días, 3 meses, a diferencia de la casa de Abinadab que tuvo 20 años. Pero en 3 meses nos termina diciendo la palabra que Dios estuvo en casa de Obedón 3 meses y Dios bendijo la casa de Obedón y a toda su familia. Veamos la diferencia, la presencia de Jehová. Como tal vez Obedón, en el momento que llega el arca, tenía que haber cambiado muchas cosas en su casa. No era lo mismo, ya no iba a vivir lo mismo. No iba a ser el mismo, tal vez aquella persona que hablaba mal, ya no iba a hablar mal porque estaba la presencia de Jehová en su casa. Ya aquel que gritaba no iba a gritar más. Ya los conflictos otra vez entre Obedón y su esposa no podía ser lo mismo. Porque a lo mejor Obedón dijo, tenemos aquí la presencia de Jehová. La presencia de Jehová estuvo en casa de Abinadab 20 años. Pero en ningún momento se nos dice que en la casa de Abinadab fue bendecida. Debería de ser mucho más bendecida porque estuvo 20 años. Podemos notar personas a lo mejor igual que la casa de Abinadab, 20 años en el Evangelio. Y tal vez anden con la presencia de Jehová en su vida. 20 años con la presencia de Jehová. Y sin embargo, no hay bendición. Sin embargo, existen conflictos. Sin embargo, existen derrotas. No hay bendición. Porque la bendición de Jehová es la que se enriquece y no añade tristeza con ella. Dice que la casa de Obedón fue bendecida. ¿Por qué? Porque supo valorar la presencia de Jehová. Este es el mensaje que yo tengo en esta mañana. 2 personas diferentes, o podemos incluir 3 personas diferentes. Obedón, Obed significa siervo, Edom significa rojo, siervo del rojo. Tal vez el siervo de la carne, pero en el momento que recibe la presencia de Jehová en su casa, ya no es siervo de la carne, ahora vivirá en el espíritu. Porque la presencia de Jehová estará con aquello, dice Dios, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si en ese momento Obedón adoraba la presencia de Jehová en su casa, él iba a adorar en el espíritu. Desde ese momento trataron de no tener pensamientos malos en su vida. Y si lo tenía, lo llevaban cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando se dice la presencia de Jehová, ¿por qué esa misma presencia de Jehová? Uza era hijo de Abinadab. Y si había uno que tenía que ser elegido sacerdote, era Abinadab, cuando llegó la presencia de Jehová en su casa. Sin embargo, dice que pusieron a uno de sus hijos. Abinadab no quiso, siendo él el padre de aquellos hijos. Dice que Uza y el otro hijo eran sacerdotes y servían allí. Pero sin embargo, Uza no había aprendido a servir a la presencia de Jehová, a valorarlo. Uza sabía que no podía tocarlo. Sin embargo, tocó. Uza sabía y Abinadab sabía que el arca de Jehová no podía ser llevado en bueyes, sino sobre los hombros de los levitas. Esto sabía también Obedón. Se dice que tanta fue la bendición que tuvo Obedón, que mucho tiempo después, él y sus hijos sirvieron de porteros en la casa de Dios. Dice que hasta la 3ª generación sirvieron a Jehová. Dice que él tuvo más de 60 hijos y todos los hijos sirvieron a Jehová.
que hay una mayor bendición que puede tener una familia, es que en la familia todos le sirvan a Dios. Valoremos la presencia de Dios. Podemos ir a la iglesia, podemos sentarnos, podemos adorar, podemos cantar, podemos predicar, podemos ser predicadores, podemos formar parte del pueblo de Dios. De ese pueblo de Dios formaba parte Abinadab, formaba parte David. David tuvo miedo a la presencia de Jehová, pero cuando supo David que la casa de Obed-edom era bendecida, entonces David trajo el arca, decidió traer el arca para su casa, porque vio que la presencia de Jehová puede bendecir a quien la valora, a quienes obedecen. O sea, dice que Obed-edom, a lo mejor David, Obed-edom significa el que sonroja también, el que hace sonrojar. Y dice que de repente hizo sonrojar a David, lo hizo avergonzar. David no quiso llevar el arca en la casa de él porque dijo que, pero sin embargo Obed-edom la recibió. Porque Obed-edom sabía, si yo estoy en obediencia a él, yo seré bendecido. Si yo obedezco, si yo valoro la presencia de Jehová, yo sé que seré bendecido. Como alguien que recibe la presencia de Jehová, que nunca había tenido el arca en su casa, puede ser bendecido de una manera tan especial que solamente en un resumen dice: y bendijo Dios la casa de Obed-edom. Dios puede bendecirnos a nosotros. Dice, lo bendijo a él y a toda su casa. Nosotros podemos ser canal de bendición para nuestra casa, siempre y cuando valoremos la presencia de Jehová. La presencia de Jehová es importante para nuestra vida. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego de Dios que está en ti. Cuando dice aviva el fuego de Dios que está en ti, aviva la presencia de Jehová que está en ti. Porque sabemos que Timoteo tenía conocimiento de la palabra. Dice, desde niño has aprendido las sagradas escrituras. Pero había una preocupación de Pablo hacia Timoteo: aviva el fuego de Dios que está en ti. Porque si avivas el fuego de Dios que está en ti, nadie podrá hacerte frente. Ese fue el consejo que le dio. Él sabía que con su conocimiento aún todavía tenía muchos problemas. Tenía el problema de la enfermedad, el problema de los falsos maestros. Y si hay algo más que agregar, sabemos que Timoteo era joven. Muchos maestros a lo mejor dirían, no pudimos con Pablo, pero este es joven, con este sí vamos a poder. Pero si él avivaba el fuego de Dios que está en él, la presencia de Jehová que está en él, él sabía que le podía hacer frente, que podía tener el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la presencia de Jehová en nuestra vida. Demos valor a la presencia de Jehová como lo hizo Obed-edom. Y esperemos que el resultado será el mismo que resultó en la casa de Obed-edom. Seremos bendecidos y será bendecida toda nuestra casa. Tal vez en el transcurso de esos 3 meses, a lo mejor alguno de ellos se enfermó, alguno de ellos se afligió, algunos de ellos tuvo escasez, pero en medio de eso tuvieron la bendición que en medio de la escasez aprendieron a vivir en la escasez y aprendieron a vivir en abundancia. Tal vez muchos de ellos fueron enfermos, pero en medio de toda esa enfermedad el poder de Dios se perfeccionó en medio de su debilidad. Tal vez muchos de ellos fueron afligidos en esos 3 meses, pero en esos 3 meses muchas podían haber sido sus aflicciones, pero de todas ellas Dios los libró. Tal vez pudieran haber tenido problemas, tal vez no pudieron pelear, no pudieron luchar, tal vez con las tribulaciones, las pruebas, pero en medio de tentaciones, de pruebas, Dios siempre estuvo allí dándole una salida. Esto es
una bendición. Nosotros valoramos la presencia de Jehová y Jehová nos bendecirá, tanto a nosotros como a nuestra casa. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Este es el mensaje en esta mañana. Cada uno de nosotros tenemos la presencia de Jehová. No solamente es el predicar, enseñar, aprender, sino también que la misma presencia de Jehová está con nosotros para bendecir nuestra vida y bendecir nuestra casa. Dios lo bendiga grandemente en esta mañana. Recordándole a los hermanos, pidiéndole a los hermanos que sigan orando por mí. Tengo hoy casi 40 días. Tengo ahorita unas sondas puestas porque no he podido orinar sin la sonda a causa de una inflamación de la próstata. Estuve en cama los primeros días, pero después me levanté. Tuve un tratamiento con el urólogo, me mandó a quitarme la sonda y nuevamente me tranqué. Me han dado, la última vez que fui me dijeron que estaba un poco más inflamada, esperando yo que no estuviera tan inflamada, pero me dijeron está más inflamada que antes. Pero llegué, el ánimo no era el mismo que cuando me dijeron la primera vez que estaba enfermo. O sea, no había desánimo. Estoy totalmente animado en este momento. No por la mala noticia, sino que primero que no me cayó de sorpresa, porque espero que Dios se glorifique. Y es como si Dios me estuviera diciendo: mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Estoy de pie, puedo caminar, puedo andar, puedo ver, puedo hablar. Solamente gracias a Dios no me ha causado mucho dolor, pero ahí estoy. Me he levantado, gracias a Dios pude ir nuevamente a la iglesia, estaba ausente de la iglesia también. Y le doy gracias a Dios por todas las cosas que hace.